Hola, hola, muy buenas noches a todos y a todas, espero que estén muy pero muy bien, les habla Luis Luker y hoy estamos aquí, hoy 13 de agosto del 2026, un jueves más de estudio bíblico del libro del Apocalipsis, esperando que todos ustedes estén muy pero muy bien para continuar con este hermoso libro y que, como ya lo he dicho en varias ocasiones, que ya estamos muy prontos para finalizar aproximadamente como a mediados de septiembre, si así el Señor lo tiene permitido y nos presta la vida. Amén. Entonces vamos conmigo para ver este tema que nos corresponde el día de hoy, para ver esto tan hermoso que nos tiene preparado el Señor con respecto al tema del libro del Apocalipsis. Amén, pues vamos conmigo. Y hoy vamos a ver un tema interesante en este estudio del día de hoy, ¿verdad? Y surge la pregunta para dar inicio al tema. ¿Jesús es Dios? Ojo a esta pregunta. ¿Jesús es Dios? La respuesta definitiva de Apocalipsis capítulo 22 versículo 13 y el destino de los que quedan fuera. Ojo con esto que vamos a ver, ¿verdad? Ese es el tema de hoy. Y antes de iniciar, mis hermanos, voy a dar un pequeño resumen de lo que habíamos estudiado la semana anterior en el Apocalipsis, ¿verdad? Esto es lo que vamos a ver antes de dar inicio con la oración. Entonces voy a dar el resumen de lo que vimos la semana anterior. La semana pasada, mis hermanos, ¿verdad? En el estudio, ¿verdad? Nosotros vimos, o mejor dicho, fuimos confrontados con una de las verdades más solemnes de la Escritura. ¿Cuál es, Luker? Bueno, vimos, mis hermanos, que el carácter se sella cuando el tiempo se acaba. Vimos en la escritura que dice el texto, el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía. Vimos en el estudio la semana pasada también los imperativos permisivos, ¿verdad? Dios respeta la libertad humana y permite que los que eligieron el mal pues sigan en su camino como tal. Eso lo vimos la semana anterior. Vimos también, mis hermanos, la ley de la siembra y la cosecha. Cada decisión diaria va tallando nuestro destino eterno, sea bueno o sea para mal, sea como el que sea, ¿verdad? Alguno de los dos. Vimos también la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo convence, ilumina, revela, pero el Espíritu Santo no fuerza. Él espera nuestra respuesta. Vimos también el peligro del endurecimiento, ¿verdad? Cada no al llamamiento de Dios nos vuelve a ustedes o a mí más insensibles. Cada vez que usted rechaza y dice no quiero nada con Dios, no me llames, no me insistas, cada día más, ¿verdad? Nos vuelve más insensibles. Cada no que le decimos a Dios nos vuelve más insensibles. Y yo había dado un ejemplo, ¿verdad? Como es como el callo espiritual. El callo es como esa parte, ¿verdad? Que evita que dañe o que duela en la parte más sensible de la piel. El callo protege la piel sensible. Entonces, ¿qué pasa con el callo espiritual? Bueno, no permite, el callo espiritual no permite que la palabra de Dios, que la voz de Dios, que el llamamiento de Dios penetre hasta las partes más sensibles de nuestro ser para nosotros poder dar, ¿verdad? Una respuesta que no permitimos que esa palabra, ¿verdad? Penetre y toque nuestra parte sensible. Por eso se hace un callo espiritual. Como dije, cada no al llamado de Dios nos vuelve más insensibles. Vimos también la semana pasada, mis hermanos, el anuncio de la venida con galardón. Dijimos que Jesús viene y va a venir y trae su paga consigo. Vimos también los dos juicios, ¿verdad? Vimos el tribunal de Cristo para los creyentes y vimos el juicio del gran trono blanco para los incrédulos. Amén. Eso así a grandes rasgos fue lo que vimos la semana anterior, para que usted, si no lo ha visto, pueda ir a verlo y tener un poquito más claro lo que vamos a ver el día de hoy. Hoy, antes de iniciar orando, quiero hacer también como un resumen de lo que vamos a ver el día de hoy y posterior vamos a dar inicio a la oración. En el estudio del día de hoy, en este estudio profundo de Apocalipsis capítulo 22, versículos del 13 al 15, nos vamos a adentrarnos en dos temas fundamentales. Sí, en dos temas fundamentales. ¿Cuáles, Luker? La majestad de Cristo y el destino de los que rechazan su salvación. Y vamos a descubrir en este estudio lo siguiente. Vamos a ver los tres títulos de Cristo: el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Qué significan estas palabras y por qué son tan cruciales para nosotros hoy? Y siempre las serán. Vamos a ver la evidencia irrefutable de la deidad de Cristo, cómo estos títulos tomados del Antiguo Testamento demuestran que Jesús es Dios. Vamos a ver también la Trinidad explicada con claridad, la diferencia entre el Padre y el Hijo. Son distintas personas, no son la misma persona. Y vamos a ver la refutación. Aquí vamos a presentar una refutación de herejías como el unitarismo y el triteísmo. Vamos a ver también, mis hermanos, la séptima bienaventuranza, que dice el texto: bienaventurados los que lavan sus ropas. Vamos a ver el significado de esta bendición final. Vamos a ver también que no puede faltar la gramática, ¿verdad?, del lavado.
la diferencia entre el aoristo, la acción completada, y el participio presente como una acción continua. Vamos a ver las dos bendiciones: tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Y vamos a ver a los excluidos también de la ciudad, la lista de los que van a quedar fuera, con énfasis en el polisindetón. Eso lo vamos a ver. Luker, ¿qué está diciendo? Ya lo vamos a ver, con énfasis en el polisindetón, la repetición de la I, la I. Eso ya lo hemos enseñado en Apocalipsis, en otros de los que hemos venido viendo, pero aquí lo vamos a volver a ver. Y vamos a ver el significado en este estudio del día de hoy, el significado de la palabra perros en ese contexto, ¿verdad? No es una categoría étnica, sino moral. Amén. Entonces, vamos a orar para dar inicio a este hermoso estudio del libro del Apocalipsis. Amén. Bueno, conmigo por favor acompáñeme y oremos por favor para que el Señor nos dirija en este hermoso estudio. Bueno, Padre bendito, gracias te damos en esta noche por tu presencia, Señor. Porque sin tu presencia definitivamente no somos nada, no hay nada, Señor. Sin tu presencia estamos como a la deriva, estamos, Señor, como en el mar así abandonado, sin remos, sin nada, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Y hoy en esta noche, Señor, encomendamos, Señor, tu palabra, este estudio a ti, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús que cada corazón de mis hermanos, mis hermanas, Señor, esté dispuesto, Señor, para que tú puedas entrar, que tu palabra pueda penetrar y que entre en esas áreas sensibles que necesitamos, Señor, que tu palabra entre para poder, Señor, ser edificados, ser transformados, Señor, ser revestidos de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Guíanos, Señor, a toda la verdad. Tu palabra es la verdad, en el nombre de Jesús. Gracias por esta noche, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Danos luz, Señor. Donde estemos caminando en oscuridad, alúmbranos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Como dije, mis hermanos, ahora sí, para dar inicio, el tema que vamos a ver: Jesús es Dios, la respuesta definitiva de Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, y el destino de los que quedan fuera. Amén. Pues bueno, vamos a dar inicio al estudio, ¿verdad? Como dije. Entonces, mis hermanos, para iniciar, ahora ya nosotros llegamos a los versículos del 13 al 15. Y aquí ya el escenario se amplía un poco más, ya se nos hace más amplio. Por un lado, mis hermanos, Cristo se presenta con títulos, ¿verdad?, que nos estremecen, que provocan como un estremecimiento en nosotros, que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto, mis hermanos, no es una declaración menor o simple, no lo es. Esta es la afirmación, pongan atención, esta es la afirmación más contundente de la deidad, ¿verdad?, en todo el libro del Apocalipsis. Pero también, por otro lado, mis hermanos, después de la bienaventuranza, para los que lavan sus ropas, viene la lista de los que van a quedar fuera. Ojo, sí, de los que quedan fuera o los que quedarán fuera. Y aquí, mis hermanos, hay que prestar atención porque aquí el texto bíblico utiliza una figura literaria poderosa, llamada el polisindetón, es decir, la repetición insistente de la I, ¿verdad? De la I, para que ustedes y yo no pasemos por alto ni uno solo de estos grupos que vamos a estar viendo. Hoy, mis hermanos, en este estudio vamos a contemplar la gloria de Cristo, la seriedad del destino de los que lo rechazan. De verdad, esto no es un chiste, no nos estamos riendo, no es una broma. Ojo con esto, la seriedad del destino de los que rechazan a Cristo. No podemos quedarnos en términos medios, neutrales, en zonas grises, no existen. O estamos con Cristo, adorándolo como el alfa y el omega, o estamos en contra de Cristo, en la lista de los excluidos. No hay medias tintas, no hay término medio. Amén. Ya nosotros habíamos estudiado Apocalipsis capítulo 22 del versículo 12 para atrás, lo hemos estudiado. Vamos a ver a partir de aquí el versículo 13. Acompáñenme y vamos ahora sí a ver el primero. Apocalipsis capítulo 22 versículo 13. Leo para ustedes. Tengan sus Biblias, anoten lo que tengan que anotar si es necesario, ¿verdad? Usen sus Biblias para que lo que aquí estemos hablando sea justamente la Biblia. Amén. Dice el versículo 13 y leo para ustedes. Dice el texto: yo soy, aquí está hablando Jesús, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ojo con esto, en el versículo 3, que acabamos de leer, el Señor Jesucristo se autodesigna con 3 títulos gloriosos. Ya lo mencioné al inicio, pero aquí los vamos a ir viendo. Dice Jesús: yo soy el alfa y la omega. Ojo, ojo. Luego dice el principio y el fin. Y como tercer punto, él dice el primero y el último. Pongan atención porque esto no es casualidad. Ojo, no es casualidad que justo después de hablar de su venida como juez, Jesús, Cristo se presente ahora con estos títulos. Ahora, ojo con esto, nosotros necesitamos saber quién es el que viene para poder entender, repito esto, ustedes y yo necesitamos saber quién es el que viene para que usted y yo podamos entender el peso de las palabras de Jesús. Hay que entender quién es el que viene.
porque si no usted no va a entender, no vamos a tener claro el peso de cada uno de estos títulos. Entonces, o mejor dicho, vamos a ver de uno en uno para ir viendo estos títulos. ¿Les parece? El primero que vamos a ver para ir entendiendo este punto importante. El primero que encontramos es que dice el alfa y la omega. Ahora, vamos a ir explicando poco a poco qué es cada una de estas cosas, porque hay mucha gente que hay que entender que no lo saben. Ahora, si usted es cristiano y usted ya esto lo ha escuchado, lo hemos visto, usted tiene que tener un poquito más de paciencia para aquellas personas que nunca han visto o están entrando apenas en la vida cristiana y no entienden esto. Vamos a irlo viendo poco a poco. El alfa y la omega. El alfa, mis hermanos, es la primera letra del alfabeto griego y la letra omega es la última del alfabeto griego. Ahora, quiero que pongan ustedes en su imaginación, háganse una imagen. Imaginémonos un libro. La primera palabra y la última. O mejor así también, o una carrera. El punto de partida y la meta. O la historia, ¿verdad? Una historia de un libro X, el principio y el final. Decir, mis hermanos, para que entendamos esto, decir o que digamos que Cristo es el alfa y la omega, significa que Cristo es, ojo, significa que Cristo es el que inició todas las cosas. Así tal cual. Eso significa el que culminará todas las cosas. Eso quiere decir el que está presente en cada letra intermedia, es decir, en todo. Él está ahí, en cada punto está Cristo. Jesús, mis hermanos, no solamente, pongan atención, Jesús no es solamente parte de la historia, no es solamente como que apareció, no. Jesús es dueño de la historia misma. No es un actor más en el escenario del mundo, es el autor y es el director de todo lo que sucede en esta, llamémoslo así, mirad, es una idea mía, llamémoslo así, en esta película de nosotros llamada La Vida. Amén. Entonces, aquí, a raíz de esto que venimos diciendo, pueden surgir algunas preguntas. Entonces, voy a hacer esta, por ejemplo, como para ir viéndolo. Entonces, porque hay que entenderlo, reitero, Él es el autor y Él es el director de todo lo que está sucediendo. Entonces pregunto, ¿cómo es esto entonces? ¿Del Padre o del Hijo? Del Padre o del Hijo. Bueno, pongan mucha atención a lo que voy a mencionar acá con este punto. En Apocalipsis capítulo 1, que ya lo vimos hace mucho tiempo, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, este mismo título, cuando dice el alfa y la omega, parece aplicarse a Dios el Padre. Cuando nosotros vemos esto, porque aquí esto hay que ponerlo, porque alguien dirá, pero Luker, ¿por qué dice eso? Si en el capítulo 1, muy vivo dice, en el capítulo 1 vimos esto y dice que parece que este alfa y omega parece aplicarse a Dios el Padre. Ojo, pero aquí, y me pueden decir, pero aquí en el capítulo 22, versículo 13, lo usa Cristo para sí mismo. Ahora, esta es una pregunta que podría ser válida de cualquier persona, es válida y es respetable. Esto es importante porque a ustedes y a mí nos da una clara evidencia de la deidad de Cristo. Pongan atención, si el Padre es el alfa y la omega, y el Hijo también se llama alfa y omega, entonces el Hijo, o sea Jesús, comparte la misma naturaleza, la misma esencia, la misma gloria que el Padre. Quiero que entiendan esto, no es que haya dos alfa y omega, no. Es que el Padre y el Hijo son un solo Dios en esencia, aunque son distintos en persona. Vamos a ir viendo estos detallitos, estamos apenas iniciando, entonces no nos hagamos, ¿verdad? Como bolas, vamos a ir desarrollando esto para entenderlo todo. Amén, sigan conmigo, vamos a ver esto, la causa absoluta de todo. La figura, mis hermanos, la figura, el alfa y la omega, sugiere o nos sugiere a nosotros que el Señor es la causa absoluta de la historia y de la creación. En eso no hay duda de absolutamente nada. Recordemos que Cristo no fue creado, Él es el creador. Eso lo tenemos claro. Él no comenzó, entiendan esto, Él no comenzó en Belén, Él existía desde la eternidad. Él no terminará en la historia. Jesús trasciende la historia. ¿Por qué, Luker? Porque Él es el alfa, Él es el principio de todo lo que existe, de absolutamente todo. Jesús es la omega, el fin hacia el cual todo se dirige. Y ojo con esto, y entre el alfa, pongan atención, y entre el alfa, o aquí, y entre el alfa y la omega, pongan atención, y entre el alfa y la omega, todo lo que está comprendido en ese espacio, todo lo que existe, todo lo que sucede y ocurre, está bajo la soberanía de nuestro Señor. Todo, absolutamente todo. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús lo es absolutamente todo. Todo, no una parte. Él lo es todo. No hay nada fuera de Él. Pongan atención a lo que estamos diciendo. No hay nada fuera de Él. No hay nada que escape del control de nuestro Señor Jesús. Nada escapa de su control. Amén. Aquí, esto es por lo menos lo que hemos visto ahorita cuando se ve el primer título. El alfa y la omega. Pero no queda ahí el versículo 13.
Sigue diciendo, el principio y el fin. Ay, vean qué interesante. La segunda designación que encontramos en el segundo título es el principio y el fin. Esta, mis hermanos, esta misma declaración se aplica a Cristo Jesús en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Ahora pregunto, Luker, ¿qué significa esto? El principio, mis hermanos. ¿Qué significa? Bueno, Jesús es la fuente de todas las cosas y ya lo hemos venido diciendo. Es la fuente de todas las cosas. Por Él todo fue creado, como lo dice Colosenses 1:16. Pero Él también es el fin. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Él es la meta de todas las cosas. Él, Jesús, es la meta de todo. Todo existe para Él y encontrará su consumación en Él. Así de simple. Vean que no hay contradicción. Todo lo que está entre el alfa y el omega, todo lo que está ahí, todo está bajo su soberanía. Y aquí lo estamos diciendo. Él es el principio. Él es la fuente de todas las cosas. Por Él todo fue creado. Y Él es el fin. Él es la meta de todas las cosas. Todo existe para Él y encontrará su consumación en Él. Esta frase, mis hermanos, dicho sea de paso, esta frase sugiere que Él es el que existe de eternidad a eternidad. No tiene principio porque siempre fue. Así es simple. No tendrá fin porque siempre será. Wow, esto es impresionante. Hay que analizarlo. Y por esto mismo, mis hermanos, está calificado para ser el juez de toda la humanidad. Solo alguien, pongan atención, solo alguien que trasciende el tiempo, el espacio, la materia, todo, puede juzgar los eventos del tiempo. Absolutamente todo. Solo alguien que es eterno puede sentenciar con justicia eterna. Amén. Entonces veamos la importancia de esto para nosotros, de lo que estamos hablando. Que Cristo sea el alfa y la omega y el principio y el fin tiene consecuencias prácticas para nuestra vida. Sí, ¿como cuáles, Luker? La número 1, ¿cuáles son esas consecuencias prácticas para nuestra vida? La número 1, nuestra historia está en sus manos. Es decir, Él comenzó nuestra vida, Él la sostiene y Él la llevará a su consumación, a su fin. Número 2, nuestro futuro es seguro. ¿Por qué, Luker? Porque Él es la omega, o sea, el final no es incierto, no es un final que, ¿qué pasará? ¿Quedaremos en el limbo o ya no habrá nada? No, Él es la omega, el final no es incierto, Él ya sabe el desenlace de todas las cosas, Él mismo será nuestro premio final como tal. Y número 3, nuestro juez, hablando de Jesús, es digno de toda confianza. No es un juez arbitrario, no, Él es, mejor dicho, Él es el Señor de la historia, Él es el Creador que nos conoce mejor que usted mismo y que yo mismo. Él nos conoce mejor que nadie. Entonces, a raíz de esto que estamos diciendo, surge la pregunta para el día de hoy, para ustedes y para mí. Si Cristo, mis hermanos, es el alfa y el omega, el principio y el fin, que en donde estamos ahorita, entonces pregunto, ¿está Jesús en el centro de tu historia? ¿Es Jesús el centro de tu historia o el centro de mi historia? Pregunto de nuevo, si Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, entonces, ¿está Él en el centro de tu historia? Usted tendrá que responderse eso ahí donde usted está, no tiene que decírmelo a mí, usted sabrá. Entonces, pregunto otra pregunta, valga la redundancia, pregunto otra pregunta, ¿verdad? Él es tu principio. ¿Reconoces que sin Él usted no es nada? ¿Él es tu fin? ¿Usted vive para Él y no para usted mismo? ¿Está Jesús en medio de todo lo que usted hace o no lo está? Solamente usted sabrá la respuesta a estas preguntas. No tiene que decírmelo, usted tiene que analizarlo y responderse ahí donde es usted el que sabe y el mismo Señor sabe cuál es la respuesta que está en su corazón. Porque, mis hermanos, porque Él es el alfa y la omega y no merece un lugar secundario en nuestra vida. Merece ser todo en todos. Entonces, mis hermanos, cuando Cristo se llama a sí mismo el principio y el fin, Él no está hablando solo de tiempo. Él no está mencionando simplemente o meramente tiempo. Está declarando algo mucho más profundo sobre su naturaleza. Entonces, pregunto, ¿qué significa realmente esto que estamos hablando? Esta expresión, mis hermanos, señala el hecho de que Él es el autoexistente. Pongan atención, el que tiene vida en sí mismo. Jesús, mis hermanos, como Señor, no recibe vida de nadie, porque Él es la fuente de toda vida. No depende, mis hermanos, Jesús no depende de nada porque todo depende de Él. En palabras más simples, ¿qué quiero decir con esto? Cristo Jesús es Dios. Y lo afirmo, Cristo Jesús es Dios. Entonces, aquí vamos a ver algo interesante. Él, Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Aquí quiero hacer una aclaración. Vea que lo pongo en paréntesis para hacer una aclaración crucial con esto que acabo de mencionar. Cuando usted y yo escuchamos decir, yo soy el primero y el último, deberían estas palabras de resonar en nuestros oídos las palabras del profeta Isaías cuando él dice, pongan atención porque aquí tengo que hacer aclaración de lo que acabo de decir.
Cuando usted y yo escuchamos a Cristo decir, yo soy el primero y el último, estas palabras deberían de resonar en nuestros oídos las palabras del profeta Isaías. Dice el profeta Isaías, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Ojo, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Pero también dice otro texto bíblico, dice Isaías, óyeme Jacob y tú, Israel a quien llamo, yo mismo, yo el primero, también yo el postrero. Isaías 48:12. Entonces, para ir aclarando, ¿qué significa esto que estoy diciendo? Significa que Cristo, aquí en el Apocalipsis, está reclamando para sí mismo el título que el Antiguo Testamento aplica exclusivamente a Jehová, el Dios de Israel. Es decir, está diciendo, yo soy ese mismo Dios que habló por Isaías, yo soy el Señor, el único Dios verdadero. Es lo que Cristo nos está diciendo. Aquí, vean, aquí les voy a poner un triangulito de precaución, porque voy a hacer una distinción muy importante. Pongan atención para que no me malinterpreten. Siga con el estudio, no se lo pierda para que no me malinterprete. Aquí yo me tengo que detener, mis hermanos, y tengo que hacer una pausa del estudio, porque tengo que aclarar con mucho cuidado, aquí de una forma quirúrgica, porque hay grupos como por ejemplo los llamados los unitarios o los que también se les conoce como los solo Jesús. Este tipo de sectas tuercen este tipo de textos bíblicos que estamos estudiando para enseñar una herejía. Estos grupos dicen así, y lo dicen a viva voz. Ellos dicen, ven, ya ven, Jesús es Jehová, así que no hay Padre, no hay Hijo y no hay Espíritu Santo. Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Esa es una sola persona con 3 títulos, dicen estos grupos. Esto es un gravísimo error, y quiero explicar por qué es un grave error, porque si no lo entendemos vamos a caer en este tipo de creencias erróneas y heréticas. Número 1, para ir aprendiendo sobre esto, por favor, usted que es cristiano, aprendas esto bien que vamos a ver. Número 1, el Padre y el Hijo son distintos en persona, no en esencia. Número 1, y lo repito, el Padre y el Hijo son distintos en persona, no en esencia. Cuando Jesús ora al Padre en Juan 17, pregunto, ¿a quién le está orando Jesús? ¿Se está orando a sí mismo? No, Jesús en ningún momento dice, Padre, a mí mismo, yo Padre. No, Él ora al Padre y le dice, pongan atención, le dice en Juan 17, esta es la vida eterna. Está hablando Jesús y Jesús dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Noten la palabra a ti, o sea, el Padre, y a Jesucristo, el Hijo. Son distinguidos, ahí están diferentes. No son la misma persona. Amén. Espero que ese es el primer punto. Número 2, Jesús se distingue del Padre constantemente. Ojo, dice el texto de Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. Juan 14:28. Otro texto, dice Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Y otro texto más, Dios mío, eso es cuando Jesús está en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Entonces, si Jesús fuera el Padre, estas declaraciones no podrían tener ningún tipo de sentido. ¿Cómo va a orar a sí mismo? ¿Cómo va a decir, no se haga mi voluntad, sino la mía propia? ¿Verdad que es ilógico? Número 3, vean porque esta es una muy interesante. El bautismo de Jesús muestra a las 3 personas, ¿verdad?, de la Trinidad. Presenta ahí a Dios, al único Dios. Presenta en el bautismo de Jesús, en Mateo 3, del versículo 16 al 17, nosotros vemos al Hijo en el agua. El Hijo en el agua. Luego el Espíritu Santo descendiendo como paloma. No que el Espíritu Santo sea una paloma. Luego 3, el Padre hablando desde el cielo, cuando Él dice, este es mi Hijo amado. Entonces, mis hermanos, son 3 personas distintas, pero un solo Dios. No es que Dios se disfrace de 3 maneras diferentes, mis hermanos. Es que Dios existe eternamente como 3 personas en un solo ser. Vean esta analogía para poder entender. Y esta analogía la estoy poniendo con límites, porque no hay algo que diga, es que es así o asá. Es un ejemplo, es una analogía simplemente. Ninguna analogía es perfecta, pero esta nos puede ayudar quizás a entender un poquito, porque no lo podemos comprender. Por ejemplo, el sol tiene el astro mismo, ¿verdad? La fuente, la luz que emite y el calor que genera. No son 3 soles, es un solo sol, pero podemos distinguir al astro, la luz y el calor. Sin embargo, el sol es un solo sol.
Y reitero, es solo una analogía, es solamente como un ejemplo. No estoy diciendo que Dios sea como el sol y que sean uno solo en una sola. Son tres personas, es solamente un ejemplo, no se confunda. Así también, mis hermanos, bajo esta misma idea, Dios es uno en esencia. Pero podemos distinguir al Padre, que es la fuente, al Hijo, la luz que revela, y al Espíritu Santo, el calor que transforma. Es por decir algo, mis hermanos, no se queden con esta idea, es solamente para tratar de darles a ustedes para que entendamos un poquitito, aunque sea un 0.00000%. Pero no son tres dioses, no son tres dioses, son las tres personas conforman un solo Dios en tres personas. ¿Oyeron eso? Son un solo Dios en tres personas. Amén. Otro error que encontramos, no solamente el unitarismo, ¿verdad? Encontramos el error del triteísmo. Entonces, del triteísmo, así como suena. Así como hay un error, por un lado, ¿verdad? Decir que Jesús es el Padre y al mismo tiempo es el Espíritu Santo. Hay otro error, por otro lado, completamente opuesto. El triteísmo. El triteísmo, mis hermanos, es la creencia en tres dioses separados. Algunas personas queriendo defender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, terminan enseñando que son tres dioses diferentes. Eso también es una herejía. Es herejía. La Biblia es sumamente clara cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Y quiero aclarar, cuando dice la palabra que es uno, no está hablando uno de unidad. Está hablando uno, ¿verdad? Uno me refiero de solamente de una, sino está hablando de unidad, ¿verdad? En armonía, por así decirlo. Ahora, otro texto dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Primera de Corintios 8, capítulo 8, versículo 6. Quiero que entiendan esto, no son tres dioses. Es un solo Dios en tres personas. Las tres personas conforman un solo Dios. Ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu Santo es el Padre o el Hijo. Pero los tres son el mismo y único Dios. Amén. Entonces veamos lo que la Biblia enseña sobre la Trinidad, porque sí, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia como tal, pero está, ¿verdad? Dentro de todo el conjunto, está plasmado ahí dentro de la Biblia. La Biblia enseña sobre la Trinidad. La palabra, como acabo de mencionar, mis hermanos, la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto está por todas partes en la Biblia. Por ejemplo, el Padre es Dios, primera de Pedro 1:2. El Hijo es Dios, Juan 1:1 y Tito 2:13. El Espíritu Santo es Dios, Hechos 5 del 3 al 4. Pero hay un solo Dios, Deuteronomio 6:4 y primera de Timoteo 2:5. Quiero que entiendan esto. Si ustedes se topan con alguna persona que viene y dice que sabe y puede explicarles y decirles cómo es eso, ¿verdad? De la Trinidad y todo eso, no le crea. Nosotros no podemos explicarlo completamente porque nuestra mente es limitada y Dios es infinito. Pero podemos creerlo y podemos tener la certeza porque la Biblia lo enseña. No es que lo enseña, ¿verdad? El periódico. No. La Biblia lo enseña. Tenemos la certeza, tenemos y podemos creerlo porque la Biblia lo enseña. Nuestra mente es limitada. Entonces, si alguien viene y dice: ahora sí, voy a hacer un libro para decir cómo es esto y cómo es aquí la Trinidad y explicarlo hasta con fórmulas, con fórmulas matemáticas y con... No se engañen, no caigan en esa trampa. No podemos explicarlo completamente porque no podemos, ¿verdad? Porque porque nuestra mente es limitada y Dios es infinito, pero sí podemos aceptarla como tal. Cuando Cristo dice, mis hermanos, para poder avanzar más con esto, cuando Cristo dice: yo soy el primero y el último, Jesús está afirmando su deidad, su igualdad con el Padre en esencia y en naturaleza. Pero esto no significa que Él sea el Padre, como lo hemos venido viendo. Significa que Él es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad que comparte la misma naturaleza divina con el Padre y con el Espíritu Santo. Así como el Padre es Jehová, ojo con esto, así como el Padre es Jehová, el Hijo es Jehová, el Espíritu Santo es Jehová. Pero no hay tres Jehovás, es solo un Jehová. Amén. El otro título para avanzar: el primero y el último. Entonces, mis hermanos, ahora sí, para avanzar, yo espero que con lo que hemos venido viendo anteriormente haya quedado claro, por favor, ¿verdad? Que haya quedado bastante claro. Vamos a ver el otro. La tercera designación, mis hermanos, ¿verdad?, que Cristo hace de sí mismo es el primero y el último. Esta frase en griego viene de una frase griega que es o protos kai o escatos. Ay, Luker, ¿y qué significa todo esto? Bueno, el primero. ¿Qué significa el primero? No solo en tiempo, sino en rango. Pongan atención, no solo en tiempo, sino en rango. Él, o sea, Jesús está sobre todo. No hay nadie antes ni sobre él. Así de simple. Y el último, cuando dice esa última palabra, el último, no solo al final, sino como la meta final.
Todo termina en Él y para Él. Mis hermanos, básicamente Cristo es el regidor de la creación. Todo está bajo su autoridad y es la meta misma del universo. Todo existe para Él. Amén. Dicho sea de paso, el apóstol Pablo lo expresa de una manera sumamente hermosa cuando dice Pablo: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Y notemos muy bien lo que dice: por medio de Él y para Él. ¿Y quién dice ese Él? Para Cristo, mis hermanos. Dice, por medio de Él. Él es el agente de la creación. Jesús es el agente de la creación. Y para Él es el propósito de la creación. Veamos lo que esto significa. El Señor Jesucristo es, mis hermanos, el Señor, o el mejor dicho, el soberano creador. Todo lo que existe, existe por Él. Él es el sustentador. Todo lo que existe se mantiene por Él. Él es el consumador. Todo lo que existe encontrará su fin en Él. Ustedes imaginan, todo está contenido en Él. Él es quien llevará, básicamente Jesús es quien llevará el universo a su gran consumación. Y ojo con eso que yo acabo de decir. Quiero aclarar, yo no estoy diciendo que todo es Dios. No, estoy diciendo todo está contenido en Él, pero no todo es Dios. No es panenteísmo, ni panteísmo, ni nada de eso. Yo no estoy diciendo que la silla es Dios y que las... No. Todo está consumado en Él, todo se sustenta y está en Él. Todo está en Él. No es que todo sea Dios. Él es el único Dios y todo está sustentado por Él. Jesús es quien va a llevar, como dije, mis hermanos, el universo a su gran consumación. La historia no termina en un colapso sin sentido, mis hermanos. Termina en Él, ante Él y para Él. Es tan hermoso entender esto, mis hermanos, porque cuando nosotros vemos que Él es el sustentador, que todo se sustenta en Él, por ejemplo, voy a dar esta idea para que se hagan ustedes una imagen. Cuando el hombre descubre, ¿verdad?, la gravedad, el hombre no descubre la gravedad ya existía, o sea, ya estaba. Nada más que el hombre ya empezó a entender más o menos cómo funciona, que la manzana cae, que no sé qué, y todo eso. Pero ya existía como tal. Pero vean qué interesante, la gravedad no se ve, no la vemos, el aire no lo vemos, etc. Entonces, todo lo que usted y yo no vemos y que le ponemos nombre como gravedad, es el poder de Dios que nos mantiene aquí puestos en esta tierra, que no permite que salgamos flotando al espacio. Es el poder del mismo sustentador de Cristo Jesús que sostiene a los planetas en la nada del espacio. Las estrellas y todo lo que hay, ese es el sustentador. Si Él no estuviera, si el poder sustentador de nuestro Señor no fuera nuestro Señor, nada se podría sostener, nada podría existir. Nada. Lo invisible de lo que la ciencia le pone nombre, que la gravedad, que esto, que lo otro, que las constelaciones, que las galaxias, que la gravedad, todo este tipo de cosas, es el poder de Dios invisible, el cual el hombre le pone nombre como, mira, es la gravedad de esto. Bueno, es el poder de Dios que nos mantiene en esta tierra. Es el poder de Dios y el sustentador que mantiene el planeta ahí, el sol ahí en un punto, y que nosotros, que la tierra se haga su traslación a una distancia, que la tierra gire, ¿verdad?, a una velocidad, etcétera. Todo eso es el poder de Dios. Ese es el poder donde dice que en Él se sustenta todo. Si ese poder sustentador no estuviera, nada puede sostenerse. Así es simple. Repito entonces, Jesús es quien llevará el universo a su gran consumación. La historia no termina, como dije, en un colapso sin sentido. Termina en Él, ante Él y para Él. Esto es uno de los grandes temas del libro del Apocalipsis. Dios consuma su propósito en Cristo Jesús. Lo comenzó en Génesis y termina en Apocalipsis. Y ambos extremos, ojo, y en ambos extremos, desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo está presente. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros el día de hoy? Si Cristo es el primero y el último, si todo fue creado por Él y para Él, y si Él es el principio y el fin, pregunto, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? ¿Qué lugar ocupa nuestro Señor Jesús en tu vida y en la mía? Él es tu primero, está en el centro de todo lo que usted hace. Él es tu último, es tu meta, tu propósito, tu destino. Solo usted podrá responder. ¿Vives por Él? ¿Reconoces que sin Él usted no es nada? ¿O vives para Él? ¿Es tu vida un reflejo de su gloria? Donde usted esté, usted tendrá que responderse estas preguntas. Porque si Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, entonces no merece un lugar secundario. No, mis hermanos, merece ser todo en todos. Amén. Aquí finalizamos el versículo 13. Entremos al siguiente. Capítulo 22, versículo 14. Leo para ustedes.
Dice el texto: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pongan atención, llegamos a la última de las siete bienaventuranzas de Apocalipsis. Es como el séptimo sello de bendición que Dios coloca al final de su libro. Vamos a recordar las 7 bienaventuranzas que ya hemos venido viendo a lo largo de todo el Apocalipsis. Vimos el primero en Apocalipsis 1:3 que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Eso ya lo vimos. El número 2, capítulo 14, versículo 13. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Número 3, capítulo 16, versículo 15. Dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Amén. Número 4, capítulo 19, versículo 9. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Número 5, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Número 6, capítulo 22, versículo 7. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y número 7, capítulo 22, versículo 14, en el que estamos. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Pongan atención porque esta bienaventuranza procede directamente del Señor Jesucristo. Y esta, mis hermanos, viene en un contexto poderoso. Ajá, ¿como cuál? Acaba, mis hermanos, acaba de anunciar su segunda venida. Lo vimos en el capítulo 22, versículo 12. Acaba de identificarse como el soberano, dueño y creador del universo. Lo vimos en el versículo 13. Ahora aquí pronuncia bendición sobre un grupo específico. Cuando el rey del universo declara bienaventurados a algunos, vale la pena prestar atención aquí a lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que sigue. Los que lavan sus ropas, para poder ir entendiendo más esto. La frase que encontramos aquí, mis hermanos, los que lavan sus ropas, viene de una frase griega que es oi, plinontes, tas, stolas, auton. Y Luker, ¿qué significa lavar las ropas en el lenguaje bíblico? ¿Qué significa esto? Bueno, mis hermanos, esta es una imagen de purificación espiritual. No es que literalmente usted tiene que lavar la ropa con Irex o con nada de eso, no. Las ropas, mis hermanos, ni con Ariel, ni nada de ese tipo de cosas. Las ropas, mis hermanos, representan nuestra condición delante de Dios. Ajá, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, lavar las ropas era parte de la purificación ceremonial. Ahora, en el Nuevo Testamento representa la limpieza del pecado mediante la sangre del Cordero, es decir, Cristo Jesús. Ahora, aquí quiero dar un detalle gramatical sumamente importante. Observemos con mucho cuidado el tiempo del verbo. Pongan atención. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, hablando de los mártires de la tribulación, se usa el aoristo indicativo. Es decir, cuando dice el texto, han lavado sus ropas, ¿verdad? Que vimos que era eplinam. El aoristo, mis hermanos, el aoristo indicativo señala una acción completada en el pasado. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? Ellos ya lavaron sus ropas, ya fueron purificados, ya están en la presencia de Dios. De acuerdo, eso lo habíamos visto. Pero en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, en cambio se usa el participio presente, los que lavan, del griego oi plinontes, los que lavan. El participio, pongan atención, ya expliqué algo. El participio presente indica una acción continua en progreso o una acción habitual. Entonces, ¿qué significa esta diferencia? Luker, nos explica, por favor, con mucho gusto. No es que haya, quiero que entiendan, no es que haya dos formas diferentes de salvación, porque no está hablando de eso. Es que el enfoque es distinto. En Apocalipsis capítulo 7 se ve el hecho consumado, ¿verdad? El hecho se ve consumado, ya fueron lavados, ya están salvos. Pero en Apocalipsis 22 se observa la práctica continua, los que viven lavando sus ropas, los que mantienen su vestidura limpia. Es como la diferencia entre fui sanado, es un hecho del pasado, o me mantengo sano, una condición presente. Entonces pregunto, ¿por qué hay que seguir lavando? Si estamos hablando de esto, ¿por qué hay que seguir lavando? Por ejemplo, un comentarista lo explica de esta manera. Leo la cita textualmente como lo dice este comentarista y él dice: la necesidad de esta limpieza surge cuando hay personas que contaminan su vestidura espiritual mediante el pecado, como la mayoría de los de Sardis mencionados en Apocalipsis 3:4. Cierro cita. Esta cita o esto que acabo de mencionar es sumamente clave. Los creyentes pueden manchar sus ropas. Ups, algunos dicen, ¿cómo, Luker? ¿Por qué dice eso? Sí, mis hermanos, los creyentes, usted y yo podemos manchar nuestras ropas. No perdemos la salvación, pero podemos ensuciar nuestro testimonio. Podemos contaminarnos con ¿verdad? Si la vida o la vida con el pecado. O sea, las personas pueden contaminar su vida con el pecado. Porque sí, mis hermanos, pasa. Pero por eso, mis hermanos, necesitan las personas, ustedes y yo, necesitamos seguir lavando. No es, quiero que entiendan, cuando yo digo esto, no es que se vuelven a salvar cada vez que pecamos. No.
No es que nos volvamos a salvar cada vez que usted y yo pecamos, es que confesamos nuestros pecados y somos limpiados, como dice Primera de Juan 1:9. Es que se arrepienten las personas, ustedes y yo se arrepienten y volvemos al camino. Es que nos mantenemos en relación con Cristo, ¿verdad? Y Cristo limpia limpia y refresca toda nuestra vida. Es que mantiene su relación con Cristo limpia y fresca. Eso es lo que pasa con el cristiano. Mantenemos esa relación con Cristo, repito, limpia y fresca. Amén, para que entendamos ese punto. Entonces, veamos lo que representan también las ropas limpias. Estos descritos, mis hermanos, en esta bienaventuranza nos dice: se han arrepentido, se han vestido de lino blanco puro. Ese lino blanco representa las acciones justas de los santos, como lo dice Apocalipsis 19:8. Pongan atención, no son solamente mártires ahí como agregados, no, como algunos creen. Son todos los creyentes en Cristo Jesús, todos los que han sido lavados por la sangre del Cordero y viven en santidad. Ahora, para continuar en este punto, quiero hacer unas variantes textuales para que ustedes las conozcan. Es importante, en eso que voy a decir, es importante mencionar que algunos manuscritos antiguos ofrecen una lectura diferente en este versículo que estamos viendo. Por ejemplo, algunos dicen: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Otros dicen: o bienaventurados los que practican sus mandamientos. Entonces aquí surge una pregunta para aquellos que se vuelven locos. Es que no, es que es un engaño, hay errores. No, suave, ya esto lo he hablado muchas veces. ¿Cuál es la correcta? Mis hermanos, ambas enseñan lo mismo en esencia. Ambas enseñan lo mismo en esencia. La bendición es para los que obedecen. Ya sea lavar sus ropas o guardar sus mandamientos, la idea es la misma. Una vida de fidelidad y de santidad es lo mismo. La mayoría de los eruditos hoy prefieren la frase "los que lavan sus ropas" por el apoyo de los manuscritos más antiguos y confiables. Pero el mensaje al final de cuentas no cambia. Dios bendice a los que viven en pureza. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la aplicación para el día de hoy? Estas bienaventuranzas, o esta bienaventuranza del versículo 14, nos confronta con preguntas importantes. ¿Estoy lavando yo mis ropas continuamente? ¿Confieso mis pecados cuando los cometo? ¿Mantengo mi testimonio limpio? ¿Vivo en santidad o me he acostumbrado a la mancha en mi ropa? Hay que analizar esas preguntas. No se trata, y quiero aclarar esto, no se trata de ser perfectos, sino de no acostumbrarnos al pecado, de mantener una actitud de arrepentimiento y limpieza continua, porque al final, mis hermanos, los bienaventurados no son los que nunca se manchan o los que nunca se mancharon, sino los que siempre están dispuestos a lavarse. Amén. Esto es importante de mencionarlo, mis hermanos, que existen algunas variantes en los manuscritos antiguos de este versículo. Algunos dicen, repito, algunos dicen los que lavan sus ropas, otros dicen los que guardan sus mandamientos. La esencia es la misma. Pero aquí surge una pregunta: Luker, ¿esto es un problema? No, en lo absoluto. Ninguna de estas variantes afecta a la doctrina central del texto, ninguna. Ambas enseñan lo mismo desde diferentes ángulos. Lavar las ropas enfatiza la purificación que viene por la sangre de Cristo. Guardar los mandamientos enfatiza la obediencia que evidencia una fe genuina. Así de simple. Entonces, mis hermanos, la enseñanza del pasaje es clara con respecto a lo que estamos estudiando. Son bienaventurados quienes permanecen limpios mediante la firme determinación a no someterse a las exigencias del anticristo. En los días terribles de la tribulación habrá una presión inmensa para que todos se dobleguen ante la bestia. Pero habrá un grupo, mis hermanos, los bienaventurados, que resistirá, que no se contaminará, que permanecerá fiel al Mesías en medio de las dificultades. Tanto la figura, mis hermanos, de lavar las ropas como la de guardar los mandamientos describen apropiadamente la actitud de aquellos que son fieles a Cristo Jesús hasta el final. Así de simple. Entonces, veamos esto, lo que sigue, para tener derecho al árbol de la vida. Y ahora, mis hermanos, en esto que mencioné, el texto nos dice para qué sirve esta bendición. Exactamente. Apocalipsis 22:14 dice: para tener derecho al árbol de la vida. En el griego, mis hermanos, la frase es esta: ina estai exousia auton epi to silon tes soes. Alguien dirá: ¿y qué dijo ahí? Todo eso es en griego, ¿verdad? La frase, ya se los voy a leer en español, que literalmente significa, todo esto que les dije, significa literalmente para que la autoridad de ellos esté sobre el árbol de la vida. Ahora pongan atención y observemos lo siguiente. Para, la primera palabra que encontraremos es para, que viene del griego ina. Indica propósito. Este para indica propósito. No es algo casual, es el objetivo de la bendición. La otra palabra, autoridad, viene de la palabra griega exousia. Significa derecho, poder o potestad. No es que se les permita a regañadientes, es que tienen autoridad legítima. Luego la otra frase, sobre el árbol. Esta, mis hermanos, indica dominio, acceso, derecho de uso, es lo que significa. Entonces, surge la pregunta: ¿qué es el árbol de la vida? Vamos a ver qué es el árbol de la vida.
Según Apocalipsis capítulo 22, versículo 2, que ya lo vimos, este árbol está en medio de la calle de la ciudad celestial, pero cruza por encima del río del agua de vida, que lo habíamos visto, ¿verdad? Algo así. Es el mismo árbol que apareció en el libro del Génesis, el que daba vida eterna. Pero ahora, ojo con esto, en la Nueva Jerusalén, este árbol vuelve a estar disponible para todos los redimidos. Pongan atención a esta oración. Tener derecho al árbol de la vida significa, evidentemente, tener autoridad para comer de su fruto. Es poder acercarse, tomar, comer y vivir para siempre. Es la restauración completa de lo que se perdió originalmente en el Edén. Ahora, y para poder, también dice el texto bíblico, y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Ahora, la segunda parte, mis hermanos, de la bendición es, dice el texto del versículo 14, Apocalipsis 22, 14, dice, y para entrar por las puertas en la ciudad. En el griego viene toda esta frase, viene del griego kaitois, pilosin, eiseltosin, eistempolin. Ahora, pongan atención, esta frase también, o mejor dicho, esta también es una frase de propósito, usando ina, porque ahí viene ina, aunque implícito, no directamente, con un auristo subjuntivo en voz activa. Quiero desglosar esto para que lo entendamos. Primero, veamos la primera, es una frase de propósito, aunque la palabra ina, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué significa para qué? No aparece explícitamente aquí en este texto que acabo de leer, ¿verdad? No aparece explícitamente, está implícita en la construcción gramatical. El contexto y la estructura gramatical indican que esta frase expresa propósito, al igual que la anterior que acabamos de ver. Es decir, los bienaventurados lavan sus ropas con el propósito de poder entrar por las puertas. ¿De acuerdo? Número 2, encontramos el verbo eiseltosin, que significa entrar. Ahora, número 2, encontramos el verbo eiseltosin, que significa entrar. Ahora, el verbo, mis hermanos, entrar en griego, eiseltosin, es un aoristo subjuntivo en voz activa. Voy a explicar cada elemento para que lo entendamos. El aoristo, ¿qué es? Porque ya lo hemos visto, como ya lo hemos visto en repetidas ocasiones, el aoristo ve la acción como un punto completo, no como un proceso. Entrar en la ciudad no será algo que hagan gradualmente, no, será un evento definitivo en un momento específico. Y el subjuntivo, mis hermanos, pongan atención, el subjuntivo en griego se utiliza por lo general para expresar posibilidad, propósito o resultado. Aquí precisamente indica que la entrada es el objetivo que se busca alcanzar. Y la voz activa, mis hermanos, significa que ellos mismos realizan la acción. Ellos no serán llevados a la fuerza. Ellos entrarán por su propia voluntad y autoridad. Amén. Ahora, tercera, veamos la traducción completa. Una traducción que capture todos estos matices que hemos venido mencionando diría de esta forma: y para que ellos puedan entrar por las puertas en la ciudad. O más literalmente diría así: y con el propósito de que entren por las puertas a la ciudad. Amén. Entonces, veamos dos bendiciones para los fieles. Esta bienaventuranza del versículo 14 que estamos estudiando, esta bienaventuranza contiene entonces dos bendiciones preciosas para los que lavan sus ropas. Número 1, autoridad sobre el árbol de la vida. Es decir, podrán comer de su fruto, tendrán vida eterna en plenitud y disfrutarán de lo que Adán perdió en el Edén originalmente. Número 2, tendrán acceso a la ciudad santa, entrarán por sus puertas de perlas, habitarán en la presencia de Dios y serán ciudadanos de la nueva Jerusalén. Esto no es poca cosa, mis hermanos, pónganse a pensar, esto no es cualquier cosita, simple, no, esto es algo interesante. Es la restauración completa de todo lo que el pecado arruinó en el inicio. Es la meta final de la redención, volver a la presencia de Dios con acceso pleno a la vida eterna. Entonces surge la pregunta para el día de hoy. Sí, para el día de hoy. Los bienaventurados, mis hermanos, son los que lavan sus ropas, los que permanecen fieles, los que no se doblegan ante el mundo ni ante el anticristo. Entonces te pregunto, ¿estás tú entre ellos, sí o no? Eso usted se lo responderá. ¿Está usted entre ellos? Pregunto, ¿tus ropas están limpias por la sangre de Cristo? Pregunto, ¿usted vive en santidad y fidelidad? Y pregunto, como última pregunta de esto, ¿usted podrá entrar por esas puertas de perla? Solo usted, donde usted esté, en su casa, en su escritorio, en la oficina, lo que sea, solamente usted podrá responder estas preguntas genuinamente. Hoy, mis hermanos, pero hoy es el día de asegurarlo. Mañana, repito, como ya lo he dicho muchas veces, mañana podría ser demasiado tarde. Amén. Aquí terminamos el versículo 14. Entramos al versículo 15 del capítulo 22. Dice el texto del versículo 15. Aquí empieza fuerte la cosa. Dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ojo con esto.
El texto griego, porque sí, el texto griego es un tanto como abrupto en este versículo, ¿verdad? Así como de golpe. Es como que si de repente se abriera una puerta y nosotros viéramos del otro lado a todos los que no podrán entrar. Surge la pregunta, ¿por qué este contraste tan fuerte entre una cosa y la otra? Probablemente, mis hermanos, para responder, probablemente para poder contrastar a los que no tienen entrada en la ciudad santa con los que, según el versículo 14, sí tendrán acceso a la ciudad. Es como poner, por así decirlo, es como poner lado a lado los destinos, los que entran y los que se quedan afuera. Como ustedes y yo ya hemos estudiado y ya vimos, los que tienen entrada son los que han lavado sus ropas, es decir, los que han creído en el Mesías o en Jesús y han sido purificados por su sangre. Quiero, en este punto que voy a tocar, mis hermanos, quiero hacer la lista de los que están excluidos, porque quiero que estudiemos esto para que vean algo importante acá. El Nuevo Testamento griego dice lo siguiente, dice, así como lo vemos, dice: fuera estarán los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pongan atención a esto que acabo de leer. Observemos algo muy particular en la redacción que yo acabo de hacer. La repetición constante de una palabra. Sí, y lo leo de nuevo para que le presten atención. Fuera estarán los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Repito, observemos algo muy particular, ¿verdad? En la redacción, la repetición constante de la palabra y. La Y, esa Y. Ahora quiero darles la explicación de esto. Esta es la explicación del polisindetón. Ajá, Luker, ¿qué es eso? Bueno, vamos a ver cuál es la explicación del polisindetón. Esta repetición, mis hermanos, de la conjunción Y, en el griego viene de una palabra griega que es kai, y esta tiene un nombre técnico que se le llama polisindetón, así se le llama, es un nombre técnico, polisindetón. Entonces, Luker, ¿qué significa esta palabra polisindetón que nos está diciendo? Bueno, esta palabra polisindetón, mis hermanos, es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta o una, como le diríamos, una yuxtapuesta. Se llama poli. ¿Por qué poli? Porque poli significa muchos y sindetón significa conjunciones o palabras que unen, eso es lo que quiere decir. Entonces, la palabra polisindetón literalmente significa muchas conjunciones. Eso significa, simple y sencillamente. Así que no se asuste, eso significa. Esta es una figura literaria donde se repite una conjunción, en este caso es la Y, la I, la kai en el griego, entre cada elemento de una lista. En lugar de poner comas, ponen la I. Ahora, voy a poner un ejemplo para que poder entenderlo mejor. La forma normal sin el polisindetón diría así: vinieron Pedro, Pablo, Juan y María. Así diría, una forma normal sin polisindetón. Pero con el polisindetón diría así: vinieron Pedro y Pablo y Juan y María. En español, mis hermanos, en español, en nuestro español, la primera forma es la más natural, la que nosotros tenemos. Vinieron Pedro, coma, Pablo, coma, Juan y María. Esa es la forma más natural y normal en nuestro español cotidiano. Nosotros lo vemos normal. Así de simple. La segunda opción o la segunda parte suena un poco más extraña, casi redundante, ese y por todo lado. Pero no es redundante, mis hermanos, para el griego. En el griego esta repetición tiene un propósito muy específico. Así, en serio. ¿Para qué se usa el polisindetón entonces? Bueno, en la literatura griega y también en la hebrea, aclaro, en ambas, el polisindetón se usa para, número uno, dar énfasis a cada elemento. Al repetir y delante de cada palabra, el autor obliga al lector a detenerse en cada una de las cosas que está mencionando. No permite que pasemos así rápido por la lista. No, cada elemento queda destacado, individualizado también. Número 2, crear una sensación de acumulación. La repetición da la impresión de que la lista es larga, es pesada y es abrumadora. Es como que si la lista dijera y esto, y esto, y esto otro, y todavía más. Es como que si dijera algo así. Número 3, ¿para qué también se usa? Transmitir solemnidad o gravedad. Cuando un tema es muy serio, el polisindetón le da un tono más formal, más contundente. Aquí el tema es nada más y nada menos que la exclusión eterna de la ciudad santa de esta lista que está mencionando de estas personas. Veamos la aplicación del texto. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, el Espíritu Santo usa el polisindetón para que usted y yo no pasemos por alto ni uno solo de estos grupos que está mencionando. Es como que si Dios dijera directamente y dijera, los perros y que quede claro, y los hechiceros, que nadie se olvide de ellos, y los fornicarios, también ellos están fuera. Y los homicidas, ellos también. Y los idólatras no se salvan por ser religiosos. Y todo aquel que ama y hace mentira. Y este es el colmo, los mentirosos empedernidos.
La repetición de la conjunción y nos obliga a leer esta lista con pausa, con peso, con temor. Entonces, surge la pregunta, ¿qué nos enseña todo esto, Luker? El uso del polysíndeton aquí nos enseña que Dios no toma esto a la ligera. La exclusión de la ciudad es un asunto serio. Cada pecado cuenta. No hay pecaditos pequeñitos que pasen desapercibidos. No. La lista es larga. Muchos quedarán fuera si no se arrepienten. Y necesitamos gracia, porque por naturaleza todos estamos en alguna de estas categorías de esta lista que mencioné. Entonces, la pregunta que surge a través de esto es, si el polysindetón nos obliga a detenernos, a hacer una pausa en cada grupo excluido, pregunto, ¿en cuál de ellos te encontrarías tú sin la sangre de Cristo? ¿En cuál de estos grupos nos encontraríamos nosotros sin la sangre de Cristo? ¿Entre los perros? ¿Entre los hechiceros? ¿Entre los fornicarios? ¿Entre los homicidas? ¿Entre los idólatras? ¿Entre los que aman y hacen mentira? ¿En cuál de esos estamos nosotros? Si no tuviéramos la sangre del Cordero. Porque sin Cristo, mis hermanos, ahí estaríamos ustedes y yo. Pero con Cristo, mis hermanos, hemos sido lavados, mis hermanos. Y los que lavan sus ropas sí pueden entrar a la ciudad. Esta figura literaria, mis hermanos, el polysindetón, con su repetición insistente de la conjunción y, tiene un propósito muy claro: obligar al lector, a ustedes y a mí, a considerar detenidamente cada uno de los sustantivos mencionados. El Señor no quiere que usted y yo pasemos de largo. Quiere que nos detengamos en cada grupo, que meditemos en cada categoría, que nos percatemos bien de quiénes son los que no tendrán entrada en la nueva Jerusalén. Es como que si Dios pusiera una valla y dijera: observen bien quiénes quedan afuera. Esto es en serio, esto es eterno. Es como que si Dios nos dijera eso. Entonces, a raíz de todo esto, quiero hacer una advertencia para el futuro. Es importante, mis hermanos, recordar que el apóstol Juan está escribiendo acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. No se refiere a algo que esté pasando en el tiempo de él, no, ni una mera posibilidad. Juan habla de lo que tendrá lugar en la consumación del plan de Dios. Quienes estarán fuera no van a ser personas que cometieron un error, no, o que tuvieron un mal día, no. Serán los que se han negado a recibir el regalo de la salvación. Los que habiendo escuchado el evangelio, lo rechazaron una y otra vez. Los que prefirieron sus pecados al perdón de Dios. Su destino, los de estas personas, su destino eterno no será una calle oscura, no, ni una segunda oportunidad, ni un purgatorio. Será el lago de fuego. Apocalipsis 20, del 11 al 15, lo vemos ahí. Amén. Ahora, vamos a ir viendo la lista de lo que menciona este tema que dice los perros, los fornicarios y todo eso. Vamos a ver, los perros, lo primero que aparece en la lista, los perros. Aquí vamos a aprender algo muy interesante. El primer grupo mencionado en esta lista es los perros, que viene de una palabra griega que es oikines, así, oikines. Para nosotros hoy esta palabra perro puede ser una mascota, puede ser un amigo fiel, ¿verdad? Un perrito, un gato, no sé, no, un perro, una mascota, un gato no. Pero en la cultura bíblica, mis hermanos, el perro era considerado un animal inmundo. Ajá, así. ¿Y por qué, Luker? Bueno, veamos ahora sí el significado del perro en la cultura bíblica para aprender sobre esto. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, el perro era visto como un animal despreciable por varias razones. La número 1, por su conducta con lo muerto. Ajá, por la conducta del perro hacia lo que encuentra muerto. La ley, mis hermanos, consideraba inmundo al perro porque tenía contacto con seres muertos. Ustedes lo pueden encontrar en Éxodo 22:31, el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 11, primer libro de Reyes también, 16:4, y ahí mismo en primer libro de Reyes, 22:38. En una cultura, por ejemplo, donde tocar un cadáver te hacía ceremonialmente impuro, el perro que comía carroña era lo más vil y bajo que había, ese tipo de animales. Número 2, está asociado con prácticas abominables. Por ejemplo, los sodomitas, aquellos hombres pervertidos de Sodoma, eran comparados con perros. Vean Deuteronomio 23 del 17 al 18. La referencia a esto, mis hermanos, apunta a prácticas sexuales desviadas y abominables cuando ustedes vean eso y lo analicen. Número 3, como insulto contra enemigos de la fe. Por ejemplo, el apóstol Pablo llama perros a los judaizantes que querían destruir la congregación. ¿Por qué dice eso? Vean Filipenses capítulo 3, versículo de 2 al 3. Los judíos, mis hermanos, por ejemplo, llamaban perros a los gentiles. Mateo 15, 26, como un término despectivo. Y siguen haciéndolo. En segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 13, a Asael se llama a sí mismo perro como expresión de humillación. En Proverbios se advierte sobre la necedad de dar lo santo a los perros, ¿verdad? Mateo 7, 6. Pero veamos aquí el significado de los perros en Apocalipsis, aquí en el Apocalipsis 22.
En Apocalipsis 22:15, el sustantivo perros sustituye a la palabra abominables, que aparece en el capítulo 21, versículo 8. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Esto describe a personas contaminadas por un prolongado contacto con los vicios despreciables que abundan en la sociedad pagana. Quiero que entiendan, no se trata de personas que pecaron una vez, no está hablando de eso. No es de personas que pecaron una sola vez, no. Se trata de personas que hicieron del pecado su forma de vida, que se sumergieron en la inmundicia hasta ser identificados con ella, que perdieron toda sensibilidad moral. Entonces, a raíz de esto, mis hermanos, hay una advertencia para la iglesia el día de hoy. Ojo con esto. Este prometido destino, quedar fuera de la ciudad, ser excluido de la presencia de Dios, sirve ciertamente como una advertencia a personas en las iglesias para que no caigan, mis hermanos, en la apostasía, ¿verdad?, asociada con sus vicios. No es una amenaza vacía, es un llamado serio a quienes profesan fe, pero que viven en pecado. Si usted se identifica con el mundo, usted va a terminar fuera. Si usted ama el pecado más que a Dios, no va a entrar. Y si su vida es una réplica de los vicios paganos, bueno, tu destino será el lago de fuego. Entonces surge la pregunta para el día de hoy. La lista, vimos, es larga. Los perros, para terminar el día de hoy, mis hermanos, los perros son el primer grupo, pero la advertencia es para todos. ¿Cuál es la advertencia para todos? Y hago la pregunta. ¿Con qué grupo te identificas tú el día de hoy? ¿Con qué grupo te identificas? Pregunto, ¿con los que lavan sus ropas y entran, ¿verdad?, a la ciudad? ¿O con los perros, los hechiceros, los fornicarios, idólatras, homicidas y mentirosos que se quedan fuera? Porque no hay tierra neutral, no hay medias tintas, no hay términos grises, no hay tibios. O usted está adentro por la sangre de Cristo, o usted está fuera por tus pecados. Pero hoy, mis hermanos, hoy es el día de asegurarlo. Mañana puede ser muy, pero muy tarde. Amén. Para cerrar el tema de hoy, mis hermanos, hoy, el día de hoy, para la semana que viene continuar, hoy hemos contemplado la majestad de Cristo de una manera que debería, mejor dicho, de llenarnos de asombro y de adoración. Recordemos, Él es el alfa y la omega, no hay nada antes de Él ni después de Él. Él es el principio de todas las cosas y el fin hacia el cual todo se dirige. La historia, mis hermanos, no es una serie de eventos sin ningún tipo de sentido. Es el despliegue de su propósito eterno. Y todos, o mejor dicho, y nosotros, todos nosotros, los que le pertenecemos, somos parte de esa historia. Él es el principio, como dice el texto que vimos, Él es el principio y el fin. No tiene principio porque siempre fue, no tendrá fin porque siempre será. Él es el autoexistente, el que tiene vida en sí mismo y por eso está calificado para ser el juez de toda la humanidad. Solo el que trasciende el tiempo puede juzgar los eventos del tiempo. Él es el primero y el último, en rango y en tiempo. No hay nadie por encima de Él, no hay nadie después de Él. Todo lo que existe, existe por Él y para Él. Y también, mis hermanos, hemos hecho una pausa necesaria para aclarar un punto crucial que estudiamos. Cuando Jesús dice yo soy el primero y el último, no está diciendo que Él sea el Padre. Está afirmando su deidad, su igualdad con el Padre, ¿verdad?, en esencia, pero no su identidad con el Padre en persona. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios en tres personas, no tres dioses ni una sola persona con tres máscaras. Es un misterio, pero es la verdad que la Biblia enseña. Después, mis hermanos, hemos contemplado la séptima bienaventuranza. Bienaventurados los que lavan sus ropas, no los que se lavaron una vez, sino los que se viven lavando continuamente, los que mantienen su testimonio limpio, los que no se acostumbraron al pecado, los que confiesan y se arrepienten continuamente. A ellos, a estas personas, se les prometen dos bendiciones: comer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. Pero también, mis hermanos, vimos la otra cara de la moneda, los que quedarán fuera, y la lista es larga. Y el Espíritu Santo usa el polisindetón para que nos detengamos en cada grupo. Los perros, ¿verdad? Bueno, porque más adelante vamos a continuar con los otros, ¿verdad? Pero vimos los perros, los impuros, ¿verdad?, que hicieron del pecado su forma de vida. Veremos posteriormente los hechiceros, ¿verdad?, los que buscan poder en el mundo espiritual fuera de Dios. Los fornicarios, los que practican la inmoralidad sexual. Los homicidas, los que quitan la vida. Los idólatras, los que adoran cualquier cosa menos a Dios. Y los que aman y hacen mentira. Esta lista, mis hermanos, no es para que la leamos rápido, es para que nos detengamos y nos preguntemos, sin la sangre de Cristo, ¿en cuál de estos grupos estaría yo o usted? Porque sin Cristo, sin Cristo estaríamos en todos estos grupos, pero con Él hemos sido lavados y los que lavan sus ropas entran. La pregunta que este pasaje nos deja es simple, pero es profunda. ¿Dónde estás tú? Amén. Entonces, y aquí, mis hermanos, para cerrar, y aquí es donde tengo que hablar directamente al corazón. Quizás usted me está escuchando y está viendo esto, usted ha oído hablar de Jesús, pero usted nunca lo ha recibido como su Salvador.
Usted tal vez ha escuchado que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, pero Él no es el principio de tu vida ni el fin de tus deseos. Quizás usted esté viendo este video y tal vez usted esté en pecado, y cuando usted escucha la lista de los excluidos, los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, idólatras, mentirosos, tal vez algo se removió dentro de usted porque usted vio algo reflejado en usted mismo. Pues déjeme decirle algo. Esa lista no es para condenarlo si usted se arrepiente, es para despertarse antes de que sea tarde. Porque mis hermanos, y se los digo de verdad, porque hoy la puerta sigue abierta. Hoy la sangre de Cristo puede lavar tus ropas por más sucias que estén. Hoy el alfa y la omega, el que tiene toda la autoridad, te ofrece el agua de la vida gratuitamente. Usted no tiene que limpiarse para venir a Cristo. Venga como está, venga con sus manchas, venga con sus pecados, venga con su pasado y dígale al Señor, Señor, así dígale, Señor Jesús, reconozco que tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, yo reconozco, y aclaro, yo no estoy diciendo que repita la oración, sino que usted lo reconozca, que sin Él usted no es nada, y que sin Él, sin Jesús, usted está perdido. Arrepiéntase de sus pecados, crea que Cristo murió en la cruz por usted y que Él resucitó, y que Él lave sus ropas con la sangre del Cordero. Y que el Señor escriba su nombre en el libro de la vida y que le ayude a usted a vivir de aquí en adelante para la gloria de Él. Si usted escucha hoy su voz, no endurezca el corazón, porque el tiempo se acaba y se acabará, y cuando Él venga, y va a venir, ya no habrá más oportunidad. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a terminar orando para cerrar el día de hoy. Padre bendito, gracias te damos por esta noche, por tu palabra. Oro por mis hermanos, Señor, amigos, amigas, conocidos o gente, Señor, que tal vez yo no conozca. Oro por ellos para que esta palabra pueda llegar a sus corazones. Ellos puedan arrepentirse y venir a ti. En el nombre de Jesús, puedan ser salvos, sean parte, Señor, de esos que puedan y podamos entrar en la ciudad, Señor. En el nombre de Jesús. Si hemos identificado que estamos en alguna lista de esta, Señor, que has mencionado en el libro del Apocalipsis, ayúdanos, Señor, para revertir eso. Que tú nos salves, nos restaures, nos limpies, Señor. Que nuestra vida esté limpia para ti. En el nombre de Jesús. Gracias por esta noche. Gracias por este estudio. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda transformar las vidas de las personas que ven este estudio, Señor, y que puedan ser transformados, puedan nacer de nuevo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por siempre y para siempre. Tú eres, Señor. Gracias. Bendito eres, porque todo fue hecho por ti, Señor. Para ti, por Él, por todo se sustenta por ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias por morir por nosotros, por resucitar y por darnos la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, un gusto, un placer. Nos vemos la siguiente semana, Dios primero. Sigan ahí ¿verdad? Atentos, estamos muy pronto a terminar. Les recuerdo que este domingo, ¿verdad? Hay culto, ¿verdad? Para que se conecten también con nosotros. Y el lunes tenemos el espacio de oración para que a las 8 de la noche puedan ustedes conectarse también con nosotros y orar por las peticiones. En el nombre de Jesús. Les amamos un montón. Nos vemos en la siguiente. No se lo pierdan porque esto se pone cada vez más bueno. Los amamos un montón. Nos vemos en la siguiente. Bye bye. Los amamos.